Bueno, lo anticipábamos, vamos a hablar de la voz porque la semana que viene se va a celebrar el Día Mundial de la Voz y es un buen momento de saber un poquito más cómo podemos cuidarla, pero también identificar por ahí qué cosas nos hacen mal cuando hablamos de la voz. Vamos a hablar con Alejandra Pesquín, que es fonoaudióloga, a quien tenemos en comunicación telefónica. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Claudia, muchas gracias. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué nos hace mal o qué le hace mal a nuestra voz si tenemos que pensar en por ahí cosas cotidianas que nos pueden hacer mal? Bueno, Claudia, si nos ponemos a pensar en qué es lo que nos puede hacer mal a nuestra voz en la cotidianidad, tendríamos que ponernos a observar la vida de cada una de las personas, porque cada uno tiene sus hábitos, cada uno tiene sus formas de hablar, de expresarse, pero hacia grandes rasgos, hoy por hoy, mucho lo que nos afecta a la voz es la falta de descanso, la demanda en aumento. Eso que estamos nosotros, estamos en una reunión y de repente también estamos chateando, estamos poniendo mensajes. Entonces, no, por más que nosotros no tenemos la voz, nos está generando una situación a veces de estrés. Sí. Y la laringe se estresa y la voz se estresa. Otros aspectos que nuestra voz le afecta a la voz es la falta de irrigación, digamos, la hidratación a nivel de mucosa, a nivel del cuerpo en general y de la mucosa de las vías aéreas superiores. Claro. Nosotros vivimos en una provincia que la mayoría del tiempo tiene un nivel de humedad muy bajo. Y cuando hablamos, usamos nuestra voz, nosotros perdemos milésimas de gotitas de humedad que debemos recuperar. Claro. Muchas veces en el ambiente no lo podemos hacer, entonces nos toca en este caso hacerlo de forma indirecta o directa. Directa puede ser por medio del agua, tomando agua. Y cuando digo agua es agua, no es café, no es mate. No son bebidas azucaradas. ¿Sí? Lo ideal es el agua. Sí. ¿Por qué? Porque todas las otras bebidas a nivel metabólico, cuando pasan por nuestro cuerpo, terminan generando una deshidratación. Claro. Lo mismo que las bebidas alcohólicas. Entonces, bueno, a veces tomamos muchas veces en mi consultorio la pregunta es, ¿tomás líquidos? Sí. ¿Tomás agua? Sí, me tomo un montón de mates. Claro. Entonces muchas veces estamos ante ingestas de mate, de café, de té, pero no de agua. Agua, tal cual. Nuestro cuerpo necesita para mantener hidratada la mucosa de las vías aéreas superiores, agua. Todo el cuerpo necesita agua, pero nuestras vías aéreas superiores, que es a donde están ubicadas las cuerdas vocales, necesitan agua. O sea otro factor que afecta a nuestra voz, bueno, es el que ya dijimos, el estrés, la falta de descanso, la hidratación, y también tenemos la alimentación. Cuando comemos a las apuradas, cuando comemos alimentos multiprocesados, o muy picantes, o comemos rápido y vamos al trabajo, o comemos mientras hablamos. Por lo general es un alimento que cuando llega al estómago, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos nos puede llegar a generar reflujo gastroesofágico. Claro. Y ese también es un gran factor de afectación para nuestras cuerdas vocales. Alejandra, hay situaciones, y me parece que está bueno eso que decías vos, que tal vez son cotidianas y no nos damos cuenta que nos pueden afectar. Incluso cosas que consumimos. Vos hacías referencia, por ejemplo, que la respuesta es, si le preguntas si toma líquido, te responden mate, y por ahí es muy adicto uno a ciertas infusiones y también nos pueden llegar a afectar esas infusiones si las consumimos mucho a nuestras cuerdas vocales. No sé si Alejandra, me parece que perdió la comunicación. ¿Estás ahí, Alejandra? Sí, perdí el audio. Ahí perdí está. La última parte de la... No, decía que si por ahí, por ejemplo, tomar mucho café, que en esta época generalmente aquellos que les gusta el café y lo consumen mucho, si de alguna manera eso puede afectar las cuerdas vocales. Y por ahí esas cosas cotidianas pueden afectar nuestras cuerdas vocales. Nos pueden afectar en la medida, no va a ser una afectación directa. No es que porque tomamos café
nos va a afectar las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales en realidad no tienen contacto con el alimento, pero ¿qué pasa? El café es una bebida que irrita a nivel estomacal, Claro. entonces sí nos puede llegar a generar reflujo gastroesofágico y ese reflujo sí va a afectar, va a irritar las cuerdas vocales. Bien. El reflujo gastroesofágico, en muchos casos mucha gente no sabe qué es cuando el alimento vuelve por el esófago, sube, en muchas ocasiones sea nuestras fosas nasales, en nuestra boca, que es cuando sentimos la sensación de repetir un alimento, vuelve a caer por la fuerza de gravedad. Claro. Cuando cae de vuelta por fuerza de gravedad, es ahí donde toca la mucosa que recubre las cuerdas vocales o la supralaringe, la parte superior de la laringe, generando ahí sí irritación, edema, mucosidad. Entonces, el café en sí no es una bebida que nos va a hacer mal. El tema es que si la tomamos en demasía, nos va a tener reflujo. Y además que al tomar el café le estamos sacando el lugar al agua en algunas ocasiones. Claro, tal cual. Alejandra, te quería preguntar un poco, porque está bueno que tengamos en cuenta la importancia de la voz y que más allá de que si tenemos un malestar que entendemos puede afectar nuestras cuerdas vocales, por ahí es el momento o el disparador para ir a hacer una consulta. Digo, es importante tener en cuenta que no hace falta tener un malestar para ir, hay que hacer un control de vez en cuando, por supuesto, y periódico para saber cómo están nuestras cuerdas vocales y por ahí uno no le da esa importancia. Y cuando los chicos por ahí a veces uno nota que están difónicos, también por supuesto hay que consultar al especialista. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, se cortó la última parte. No te preguntaba si por ahí cuando nos damos cuenta que teniendo chicos en la casa están algo difónicos, obviamente tenemos que consultar con ustedes, los especialistas. Sí, estaríamos hablando de un cuadro posiblemente de disfonía infantil. Es muy importante hoy por hoy prestar la atención, empezar a observar la voz de los niños. Hoy en día hay una alta tasa de disfonía infantil y son muy pocos las personas o los profesionales que le pueden detectar o poner el ojo o el oído a esta voz. En muchas ocasiones pasa por, oye, el vozarrón que tiene este niño. Sí. Yo escuchaba un poco áspera, pero pensé, ¿qué vozarrón que va a tener? Sí. Cuando hablamos de las variaciones de la voz en infancia, en muchas ocasiones pueden quedar encubiertas por parte del crecimiento del niño. Entonces a veces la dificultad, no, pero un estirón y la voz se cambió, o cuando tenemos la muda vocal, ya estamos hablando de niños más grandes, pero bueno, es muy muy importante que nosotros notamos en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en los niños que nos rodean, que ha habido un cambio de voz, de repente esa voz se volvió soplada, ronca, porque el niño quiere empezar a hablar y no puede empezar a hablar, que le queda como el gesto. Bueno, es importante sí hacer una consulta con los especialistas para ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Por lo general, estas patologías de disfonías infantiles se pueden dar en muchos entornos, pero por lo general son en niños que gritan mucho o que quieren imponer su forma. Sí, hay un mal uso, un abuso vocal por parte del niño, puede ser, que se da dentro de un entorno, por lo general, familiar. También de un sistema de comunicación ahí. Sí, Alejandra, y pensando un poco en el paso del tiempo, vos hablabas de que puede pasar de que los chicos tengan algún problema de disfonía, y en ese caso sería una disfonía infantil. ¿Qué pasa con las personas cuando ya nos hacemos mayores? ¿Podemos presentar algún tipo de problema con las cuerdas vocales? Sí, en este caso estaríamos hablando de una presbifonía, así como nosotros conocemos la presbiacusia, que es la disminución o la dificultad auditiva en las personas. También se nos presentan otras presbis a nivel fonoaudiológico, como la presbifonía o la voz del anciano, que si bien lo tomamos como un fenómeno biológico, en muchos casos a la persona
notan la dificultad. Porque hay una variación en las características de la voz de la persona. Sí. Entonces, por ejemplo, en la mujer se le agrava un poco, se reduce la extensión vocal. Sí. Entonces aparecen temblores vocales. ¿Por qué? Porque hay variabilidad hay una variación en el manejo del aire. Claro. Esto va de la mano del envejecimiento natural del cuerpo. A medida que vamos envejeciendo se van cambiando sistemas hormonales, metabólicos, posturales. Sí. Si bien es esto, un fenómeno biológico, es una entidad que ahora se nos ha empezado a presentar en el consultorio, debido a que antes quizás las personas mayores o de tercera edad se quedaban en su casa, claro, sin participar de actividades sociales, culturales, como teatro, canto, o sostener reuniones de amigos. Entonces, si su voz variaba o no, bajaba el volumen de la voz, claro, y el sumo era: a la abuela no me entiendo, o el nene no me escucha. Sí. Pero cuando, bueno, la demanda, como me ha pasado en el consultorio, la demanda viene porque yo iba a juntarme con mis amigas y de repente me quedo sin voz. Claro. O yo iba todos los miércoles a juntarme a jugar al fútbol con mis amigos, pero no, llego, hablo 2 palabras, me canso, no quiero hablar más. Entonces, bueno, un poco la importancia acá de poder abordar y poner el ojo en estas situaciones también tiene que ver para que no haya como un factor secundario después una situación emocional. También hay que tenerlo presente, Alejandra. Alejandra, muchísimas gracias. Estaba justamente tratando de asociar eso porque es real lo que decías, esto de por ahí sentimos la voz más baja. Bueno, tiene que ver un poco con una cuestión biológica, como decías vos, de la edad. Pero bueno, siempre en esos casos hay que consultar con ustedes los especialistas. Así es que muchísimas gracias por este ratito, Alejandra. Bueno, claro, un placer. Muchísimas gracias. Será hasta cualquier momento. Vale, Alejandra Pesquín, fonoaudióloga, hablando con nosotros. Bueno, está bueno tener en cuenta estos datos, ¿no? En el Día Mundial de la Voz hablamos de la voz, la semana que viene lo vamos a volver a hacer, pero está bueno tener presente estas situaciones que se van generando, que uno naturaliza, pero que siempre necesitan justamente la consulta con el especialista. Muy interesante la charla. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos.